Damos la bienvenida al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Doctor Moreno, muy buenos días. ¿Cómo balancear una situación tan compleja? Se cumple ya un mes del estado de excepción y un mes de la práctica paralización de un 70% de las actividades productivas en el país. Este balance al cual nos referimos es el de la importancia de mantener el empleo en el Ecuador y la enorme dificultad o la imposibilidad de hacerlo cuando no hay circulante, no existe dinero en las empresas. La mayoría de ellas se encuentran sin ingresos también por un mes, con sus ventas paralizadas y con una serie de obligaciones laborales, costos fijos, etcétera, que cubrir. ¿Cuáles son las reflexiones que se han hecho en su gremio? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Realmente vemos con mucha preocupación que esta externalidad no nos esté permitiendo llegar como merecemos los ecuatorianos, que estamos seguros vamos a salir de esta crisis, a un gran acuerdo nacional. Vemos que las medidas dadas por el gobierno simplemente están basadas en garantizar la liquidez para el sector público, pero hay sectores importantes al cual se debe el sector público, que son los trabajadores y que son las empresas. Lo que se está diciendo es simplemente exprimámosle al sector privado, compliquémosles a los trabajadores, al punto de matar a la gallina de los huevos de oro. Eso sí nos preocupa sobremanera. Nosotros estamos seguros que hay otras posibilidades, que se deben tomar esas decisiones pensando en la urgencia actual, pero también en el futuro y en las consecuencias que se mantendrán por esas decisiones que van más allá de la administración actual. Vemos un país que tiene absolutos problemas, de una situación cuesta arriba. A diferencia de nuestros vecinos, hay que reconocer nuestra realidad para tomar esas decisiones. Una economía que ya vino creciendo más lento que la población, donde la población en edad productiva está en 3 millones más o menos de quienes tienen ese empleo formal, y la mayoría, aproximadamente 5 millones, no tienen ese empleo formal. En una administración anterior que se dijo que las reservas no servían para nada, que no hay que tener esas reservas, cuando el sector privado le dijo, recuerde que en la vida hay épocas de vacas flacas, pues estamos en una de ellas, en una mundial, y el Ecuador no está listo. Estamos viendo las consecuencias de esa realidad y con un diagnóstico cierto, objetivo, hay que tomar decisiones, pero las medidas del gobierno nos están preocupando sobremanera. Estamos diciéndole de manera respetuosa, apoyándole. No es el momento para dividir, pero sí para escuchar, sí para tomar decisiones. Creemos que la técnica debe primar, y el sector privado necesita mantenerse, porque eso implica mantener las fuentes de empleo, y esos son los hogares de los ciudadanos. Si se nos sigue quitando el oxígeno, hay sectores que no van a poder soportar y esas fuentes de empleo se van a perder. En el caso más extremo es preferible tener un ingreso menor a no tener trabajo. Esta crisis nos va a traer pobreza. ¿Cómo hacemos que ese shock sea menos grave? Ese gran acuerdo nacional para enfrentar esta crisis sin duda necesita observar a quién genera la riqueza, que es el sector privado. Nosotros generamos la riqueza conjuntamente con los trabajadores. El Estado no tiene dinero, no está pudiendo cumplir con su rol más básico, como es dar las prestaciones adecuadas y oportunas en materia de salud, para precautelar la salud y la vida no solo de quienes están contagiados y enfermos por el COVID-19, sino también quienes son los operadores. Doctor Moreno, muy buenos días. Le escuchábamos el día de ayer al ministro de Economía y Finanzas en su comparecencia en la Asamblea Nacional, y él afirmaba que el país en este preciso instante requeriría de más de 4.000 millones y medio de dólares para poder atender la emergencia sanitaria. De otro lado, hay un paquete de medidas que todavía no llega a la Asamblea Nacional, y mientras tanto todo el sector público se mantiene impago en lo que tiene que ver a sus salarios. La pregunta es, ¿de dónde deben venir estos recursos? ¿Hacia dónde debe apuntar el gobierno? Hay una falta de liquidez actualmente que precisamente está provocando un
caos, si podemos llamar así, con trabajadores impagos, atención en salud deficiente. Acabamos de conocer dramáticas situaciones de cantones muy cercanos, como es el de la Troncal, el cantón la provincia de Santa Elena también, y otros casos muy similares. ¿De dónde deben salir estos recursos cuando el ministro ha anunciado que llegarían entre 2.000 y 3.000 millones de dólares luego de este pago de 350 millones que se habría hecho por concepto de deuda externa? El Ecuador no va a salir de esto si es que no conseguimos liquidez externa suficiente a fin de poder honrar las necesidades y dejar que el aparato productivo, con la crisis que ya hay, siga produciendo y que los ciudadanos sigan teniendo dinero para su día a día. Si le quitamos liquidez a los ciudadanos, a las empresas, simplemente estamos matando a quien genera la riqueza. Si no podemos circulante, simplemente estamos haciendo con las propuestas que se han dicho que cada ecuatoriano sea más pobre. Nos están pidiendo al sector privado que colaboremos, y se ha hecho y se seguirá haciendo por solidaridad. Pero las acciones que está haciendo el gobierno, como debería hacerlo solo porque tiene la capacidad, a través de los impuestos y tributos que damos todos los privados, el Ecuador no los tiene. El Ecuador en este momento no los tiene, y todos los programas que en buena hora están haciendo están acompañados y soportados por un sector privado, que además de esa debida solidaridad, le está pagando impuestos a los sectores grandes, le están pidiendo que anticipe impuestos, y encima se les está poniendo ahora otros impuestos extraordinarios. Al fin del día no hay oxígeno, se van a reducir los tamaños de las empresas, y ese esfuerzo también están pidiendo al ciudadano, que vamos a dar parte de lo que ganamos. Este rato estamos sin producir nadie nada. ¿Cuáles son las salidas prácticas, doctor Moreno? La situación del sector empresarial es indudable. Todas las pequeñas, medianas empresas, los artesanos, escuchábamos hace muy pocos días a su dirigente, se encuentran en la misma situación. Simplemente la paralización está trayendo consigo falta de circulante y liquidez, pobreza en el país. Por otra parte, tenemos la situación tan crítica, extrema, tocando fondo realmente la economía del gobierno ecuatoriano, la economía del fisco, y para colmo de males, Ecuador no es visto como uno de los países precisamente pobres en América, y es así. Ecuador tiene enormes riquezas. El tema es que ha habido aquí unos gobiernos tan malos, pero tan malos, que han dejado en una situación absolutamente lamentable a la economía, matizado además por ese eje transversal de la corrupción, que son temas que sin duda tienen que estar siendo analizados por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que entre los países más pobres del mundo no incluye precisamente a Ecuador para relajar un poco las obligaciones de deuda externa. Es decir, que en estas situaciones de alguna manera tenemos que defendernos solos, pero ¿cuáles pueden ser las medidas para encontrar soluciones a que los ecuatorianos unidos encontremos formas para un mejor futuro, para controlar esta situación tan delicada que estamos viviendo? Sí, hay que diseñar una salida de transición, que el shock nos permita que sea menos doloroso, insisto, conseguir liquidez externa, reasignar y priorizar el presupuesto general del Estado. Hay un sinnúmero de gastos improductivos que tiene que continuar recuperando lo robado a las arcas fiscales, una reforma laboral y societaria y de seguridad social que permita un equilibrio y el respeto a las partes. Pero el problema después es que una empresa que se cierra son fuentes de empleo que ya no se recuperan. No va a haber trabajo en el Ecuador. Cuidemos lo que hay. Y cuidar lo que hay es permitir que el Estado tenga dinero, no porque le exprimió a su sector privado, que ya bastante ha hecho y lo seguirá haciendo, para apoyarle al Estado. Porque el Estado, si me permiten, es un Estado cuasi fallido. Ya no está cumpliendo con sus roles necesarios y para los cuales fue inventado. Entonces, si es que no le apoyamos al sector privado para mantener las fuentes de empleo, la medicina va a ser peor que la enfermedad. Si no hay esas reformas laborales, entre otras, que nos permitan estabilizar ante este shock la relación patrono-empleado para mantener esas fuentes de empleo, si no hay líneas de crédito que tienen que conseguir esos fondos a través de la liquidez externa, vamos a cerrar negocios, porque hay giros que no están produciendo con obligaciones. Hay ciudadanos que no están produciendo, que tienen obligaciones, y las medidas no están pensadas para esos sectores. Todos los anuncios que se han dado son para darle liquidez al sector público,
a que su logo esté al final del día en los beneficios que se dan. El Estado ha pagado y está bien que se honren las obligaciones internacionales, pero el honrar las obligaciones internacionales es poder acercarse nuevamente al sector financiero internacional, a los organismos multilaterales de crédito, para que nos den esa ayuda que es necesaria. En pocas palabras, si no nos prestan las cartas, no vamos a seguir jugando. Entonces, hay que equilibrar y ver a futuro. Solo el Estado no puede, pero solo el Estado, apretándole al sector privado, al fin del día va a matar a la gallina de los huevos de oro. Tiene que equilibrar ahí un sinnúmero de gastos improductivos que tiene el Estado, un sinnúmero de bienes, un sinnúmero de operaciones en las cuales ha demostrado no ser eficiente. Se tiene que pensar ya de manera focalizada pero real en retirar el subsidio a ciertos combustibles, insisto, focalizados. Pero la realidad es absolutamente grave y yo me temo que aún no estemos conscientes de la gravedad que esto implica. Esto no se va a acabar cuando podamos volver a hacer nuestras actividades, con todas las limitaciones de vivir ya con el COVID, porque no se va a acabar. Creo que la fórmula, si se quiere, prioritaria, la primera es, en este momento sí, pedir liquidez externa para poder reactivarnos con menos dolor de lo que esto va a suceder. Mientras el Estado siga tratando de ahorcar al sector privado, lo único que está haciendo es afectando a los ciudadanos, que todos somos trabajadores, y sector privado no es solo la gran empresa, la economía no es solo la gran empresa, la economía y el sector privado somos todos los que no tenemos un empleo en el sector público, a los que no nos llega y a ellos tampoco les está llegando su dinero por el trabajo que hacen, el poder abrir una tienda a las mañanas, de que hay alguien que tiene el dinero para comprar la leche, el pan, una fruta, eso es sector privado. A todos en proporción nos va a afectar, y con estas medidas lo que está haciendo es retirémosle un poco de lo que ya no tenemos los ecuatorianos, que son ingresos, sino a los futuros, para que salgamos a honrar obligaciones siendo más pobres, con menos capacidad adquisitiva, Doctor por lo Moreno, tanto menos liquidez. El otro tema y el otro gran dilema es cuándo y cómo comenzar con las actividades productivas, más allá de ese pequeño sector que por diversas circunstancias puede o tiene que continuar funcionando. Allí está otro tipo de equilibrio, otro tipo de decisión que fluctúa entre la seguridad de los seres humanos, está jugando con la vida de las personas, y el desarrollo de la actividad productiva, que también tiene una relación con el bienestar de toda la ciudadanía. Si es que vamos a las declaraciones y estimaciones de los mejores técnicos del mundo, pues la situación de alguna manera es similar en el tema de la salud en países europeos, en los Estados Unidos o aquí. Las recomendaciones son la de dilatar tanto como se pueda esta cuarentena. Para Ecuador se estima que hacerlo hasta el mes de junio, hablar de esa posibilidad no es descabellado, pero ¿de qué manera deberíamos ir pensando o qué tipo de iniciativas quizá imaginativas tenemos que ir desarrollando aquí localmente para que de alguna manera la economía empiece también a reactivarse? Impositiva para poder mantener las fuentes de empleo, para poder pagar la nómina, y esos esfuerzos no se están dando. Ayer el IES comunica que va a extender 10 días para el pago. No hay plata. ¿Cómo se pagan las cosas? Entonces, en esto sí hay que priorizar. La economía es fundamental, pero sobre esto está la salud y la vida. Y aunque suene exagerado, va a ser insuficiente todo el tiempo en el que estemos, y esto sí tendrán que decirnos las autoridades de salud cuándo volver a esto. Pero mientras más tiempo estemos en esta cuarentena, que es dolorosa, y perdemos todo, aquí hay que perder un poco menos todos, pero entre todos salir, y hay que ser disciplinados y obedientes, de mejor manera vamos a poder salir dentro de la normalidad, que esta normalidad nos dé, a producir, a recuperarnos. Sin duda necesitamos que legislativamente y las instituciones nos permitan ir reactivando sectores. Por ejemplo, este rato es absolutamente legal en el país poder realizar actividades con equivalencia en el valor jurídico vía electrónica. ¿Por qué no estamos ya engarzados los registros de la propiedad, las notarías, para recuperar en algo el tracto inmobiliario, para recuperar en algo dicho esos giros sea de negocio? Paso, las notarías, y esto conocemos de una comunicación interna,
están dando pasos para tratar de reactivar, por lo menos parcialmente sus actividades ya en estos días. Si hay una que otra iniciativa en este sentido. Sí, pero lo que necesitamos es tener aislamiento, que la gente pueda hacerlo con menor número de manera presencial, y al ciudadano hay que darle opciones que el Estado tiene que garantizar para que use la que sea de su preferencia, pero evitar, por más turnos que se den, que las cosas sean iguales, y lo único que he hecho es organizar que lleguen a un tiempo debido y que me hagan un pago electrónico. Se puede hacer más para reactivar. Las tecnologías nos permiten tener mayor celeridad, nos permiten estar 24/7, y el tracto económico, la construcción, que sin duda está deprimida, el sistema inmobiliario está deprimido, pero hay que reactivarlo, es uno de los sectores. Pero tenemos que tener esta pausa y tener herramientas que nos relacionen y nos permitan producir en toda la cadena de producción. ¿Cómo es posible que, habiendo la legislación actual, todavía no nos hayamos engarzado notarialmente en un 100% y en un registro de la propiedad? Yo tengo ahí dinero que tiene que circular, que no está circulando por esto. Y lo que se nos ha anunciado es que se van a rehacer ciertos trámites notariales, pero a los cuales también tengo que acudir. Entonces, lo único que están organizando, pero eso es perder tiempo. Por lo tanto, es plata que no está produciendo y es plata que no está ingresando a darle liquidez a los distintos sectores. El municipio, por ejemplo, se ha engarzado de manera correcta en esta sociedad de la información. Hay cómo hacer muchas cosas, sin privarle a quienes por cualquier razón no pueden o no desean hacerlo físicamente, pero eso nos va a permitir seguir operando. Se necesitan sin duda líneas de crédito productivas y de consumo para volver a esta realidad, y pausas. Si no comprendemos que hoy, por seguridad de todos tenemos que perder un poco, y a veces hay que retroceder para avanzar. Si no hay estos Doctor Moreno, el tema económico además va de la mano sin duda alguna del tema político. El día de ayer, a propósito de la comparecencia de Martínez, pudimos escuchar los criterios de muchos asambleístas, incluidos los propios asambleístas de la bancada oficialista, es decir, de la propia bancada de Alianza País, quienes se mostraban quienes más bien rechazaban las propuestas económicas que se habían anunciado y que entrarían a través de una propuesta de ley de reformas a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre qué es lo que va a pasar con esto? ¿Esta propuesta va a ingresar a la Asamblea Nacional con carácter de urgente? ¿Cuál va a ser la respuesta de los asambleístas? Ya tenemos algunas referencias, las posiciones del Partido Social Cristiano, de los correístas, del movimiento Creo, de muchos asambleístas, incluso oficialistas, como ya habíamos indicado. ¿Cuál es la lectura que tiene usted ya en el tema político, avanzando de lo económico hacia lo político? Que van de la mano, y la política es sumamente importante, pero la decisión política responsable no es en acuerdos, es sobre la base técnica, y este es un momento en que la patria les exige seriedad, concentración, esfuerzo y no acuerdos de amigos. Yo respeto a la legislatura como institución. Lamento si estas escenas, que no las voy a calificar ahora, de asambleístas que desde su piscina asisten a la sesión del Pleno, ellos son empleados públicos, ellos son representantes de los ecuatorianos, ellos deben comportarse no como quieran, sino con el respeto que los ecuatorianos nos merecemos. Pero en este momento la Asamblea tiene una responsabilidad altísima, porque ellos son quienes van a dictar las leyes y quienes tienen con ese legislador priorizado, que es el presidente de la República, que sacar normas urgentes, pero no por su urgencia, sin la restricción necesaria y sin hablar con los distintos sectores. Aquí hay que encontrar técnicamente qué le beneficia al gran conglomerado ecuatoriano desde esa realidad, pero trabajando. Y ese sí es un exhorto que lo hago con firmeza, y creo que la voz es de todos los ecuatorianos, de señores, trabajemos. Hoy sí necesitamos que la legislatura sea legislatura. Hemos hablado ya de las dificultades empresariales de los emprendedores ecuatorianos, y esto no podemos desconocerlo, pero quisiéramos tocar otro aspecto. Algunas autoridades que están trabajando sobre todo en programas humanitarios o relacionados con la salud se han quejado de un apoyo adecuado justamente del sector privado en la ciudad de Cuenca. Han contrastado cifras, por ejemplo, de radiomaratones que se han hecho en Cuenca versus ciudades como Riobamba, en donde se han dado contribuciones mucho más significativas.
Conocemos que aquí en la ciudad de Cuenca se estaba organizando desde el sector privado con una contribución activa también de las cámaras, entre otros sectores, un fideicomiso para ayuda humanitaria y para dar soporte al sector de la salud por lo que estamos viviendo y por lo que pueda venir, pero no hemos tenido noticias sobre la concreción de esta iniciativa. Si nos puede comentar sobre este tema, le agradeceríamos. Sí, hay varias acciones y varios frentes que el propio gobierno y el sector privado está haciendo en pro de una causa común, que es la salud de los ecuatorianos y la seguridad de nuestros médicos. El sector privado ecuatoriano y el sector privado venezolano es un sector formal y absolutamente solidario, que le vamos a dar algunas cifras de lo que son el sector privado. Y si usted observa la campaña que se está haciendo de dar la mano sin dar la mano, nace en la ciudad de Cuenca, se nutre de los aportes de las empresas privadas. Las canastas que están llegando están donadas a nivel país por grupos empresariales cuencanos, socios de la Cámara de Comercio, como es del Supermaxi, como es Coral Centro, el grupo Hostiz, el grupo El Jury ha sido muy generoso también en dar sus donativos en ambulancias, otros equipos, insumos. El sector privado con socios de la Cámara a nivel país, Banco del Pichincha, Daines, Banco de Guayaquil, están dando en millones de dólares apoyos al país. No hay la falta de sensibilidad. Sí, hay herramientas que funcionan en otros lados mejor que en el nuestro, como son las teletones, las radiomaratones, donde hay que hacer un trabajo previo de gestión, y la ciudadanía no ha pegado esto en Cuenca, a diferencia de sí en Guayaquil. Se ve mayor generosidad, sabiendo también que es otro tipo de economía, pero hemos estado presentes y lo seguimos estando, coordinando, haciendo los nexos, ayudándole al gobierno a comunicarse a nivel país con distintos actores para la consecución de esos recursos que, si no se los hubieran dado, simplemente el Estado no estaría pudiendo cubrir hoy lo que está cubriendo. Entonces no hace falta la presencia del sector privado en materia de solidaridad, pero si mañana ya no hay plata, eso también se costa, y ese es el pedido al gobierno a considerar, que es necesario que lo consideremos, porque si sigue exprimiendo, se está poniendo en juego también esa solidaridad, no porque no la haya, no porque no haya el deseo, pero se va a afectar directamente esa solidaridad porque ya no hay recursos. Estamos trabajando permanentemente de manera personal, he coordinado en algunos casos con la propia prefectura, el apoyo en ciertos insumos de seguridad para la Cruz Roja, para el hospital regional. Han llegado ciertas contribuciones y estamos en un puño único. Sí, tal vez hay cosas que no se ven, pero el sector privado no está haciendo publicidad de esto, está ayudando, dando a quienes tienen que ejecutar, y se han dado por parte de sectores económicos de el Azuay, por ejemplo, ambulancias a nivel país. Doctor Moreno, quizá volviendo al tema anterior, una opinión concreta, directa sobre una propuesta también concreta que ha aceptado el Ministerio del Trabajo estar considerando. Esto es la suspensión laboral por 3 meses renovables por una sola vez y sin sueldo. Yo creo que esa es la opción Z. En algunos casos va a ser necesaria si el Estado no consigue esa liquidez externa para inyectar esos recursos, porque las empresas no están produciendo nada. Si estas empresas quiebran, esas fuentes de empleo no se recuperan, y esos ex trabajadores que están hoy en el desempleo, mañana no conseguirán otra fuente de empleo. Es mejor dar esos esfuerzos, pero insisto, opción Z, hay que hacer esfuerzos por parte del Estado en preocuparse de la liquidez de los sectores, no solo del sector público, y esa liquidez externa es necesarísima que la dé. Es necesario que se inyecten esos créditos de reactivación económica y productiva para poder mantener la nómina. Por eso hemos dicho, cuidar a la empresa es cuidar la nómina, van de la mano. Hay muchos sectores que van a estar complicados y muchos van a cerrar sus puestos, medianos, pequeños en su gran mayoría, pero si el Estado solo piensa en la liquidez del sector público, vamos a tener más desempleo, vamos a tener más ciudadanos que no son números estadísticos, son seres humanos con necesidades que van a estar en el desempleo. Gracias, doctor Moreno, por haber permitido este diálogo en esta mañana. Hay enorme preocupación en los sectores productivos que no quedan solamente en el comercio, en la gran industria, también los artesanos se encuentran en muy serias dificultades.